La religión, un concepto conflictivo en la historia humana desde un ámbito político y social, por su división de ideas entre sociedades. Pero, ¿alguna vez te has cuestionado por qué las personas eligen o se identifican con su religión? ¿O por qué algunas personas niegan o rechazan la religión? En este video presentaremos nuestra investigación sobre los diferentes puntos de vista y razonamientos de la elección de religión o rechazo de esta en los jóvenes. Intentaremos encontrar una respuesta a estas preguntas. Soy Mildred Ariel Garza y mi equipo es Uriel de Jesús Hernández, Okairi Jocelyn Ruiz y Santiago Guerrero Mercado. Presentaremos ¿religioso? ¿Por qué? Para iniciar nuestra investigación, empezamos identificando el marco teórico, los conocimientos que ya tenemos sobre el tema y la problemática. Sabemos qué es la religión y cómo está estructurada comúnmente, con un dios o una entidad sobrenatural. Hay muchas religiones actualmente practicadas en todo el mundo. También identificamos a nuestra muestra una selección de nuestra población, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, del Campus Monterrey, de edades entre 18 a 20 años. Por último, identificamos nuestro objetivo general, identificar cómo es que la religión influye en la personalidad y en la vida académica y social de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, con 3 objetivos particulares. El comprender si el pensamiento racional o intuitivo es influenciado por su religión, conocer cómo la religión alterna en su entorno social y su personalidad, y saber de qué manera su religión impacta sus acciones y decisiones. Antes de comenzar, quiero añadir que esta investigación se realizó para fines educativos y escolares. Todas las personas entrevistadas y encuestadas lo hicieron de su propia voluntad y estaban conscientes al 100% del tema del que iban a hablar. Y de parte de todos los miembros del equipo, decir que, al momento de realizar las entrevistas y encuestas, estas fueron realizadas parciales, neutrales y sin prejuicio. Con esto dicho, empecemos a explicar a detalle nuestra investigación. Los 3 métodos principales que utilizamos fueron métodos cuantitativos, métodos cualitativos y fuentes secundarias. Estos 3 tipos fueron esenciales para nuestra investigación, ya que nos brindaron información de diferentes formatos que permitieron una indagación más profunda en el tema. Empezando con el método de investigación cuantitativo, la metodología cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Para esto, explicar o predecir fenómenos. Este método se basa en analizar objetivamente los datos obtenidos de manera estructurada. Utilizamos este método en nuestras encuestas en línea, donde se realizaron 15 preguntas a los contеstantes relacionadas con el tema. Cabe aclarar que las preguntas fueron escritas para minimizar respuestas no honestas y todos los contestantes permanecieron anónimos, para garantizar su privacidad. Una vez publicado este cuestionario, recibimos un total de 57 respuestas para el final de nuestra investigación. Estas respuestas fueron analizadas de la siguiente forma. Para todas las respuestas se creó un documento tipo Excel donde fueron organizadas del orden en el que fueron contestadas. Aquí se analizaron todas las respuestas y se sacó la media, moda, mediana, desviación estándar, máximo, mínimo y el rango. Continuando con la metodología cualitativa. Este método, al contrario del método anterior, se enfoca en analizar a las personas y sus respuestas, para de esta forma comprender cómo piensan, sienten, interpretan y viven. Para este método realizamos 20 encuestas, 5 encuestas por integrante de equipo. En estas encuestas se preguntaron 10 preguntas, cada una meticulosamente elegida y redactada para asegurarnos que las respuestas fueran genuinas y libres de prejuicio. Contrario a las preguntas del cuestionario, estas preguntas se enfocan en conseguir una respuesta emocional y más dirigida al entrevistador. Se analizaron las 20 entrevistas por el equipo, sacando un resumen de lo más importante o de lo más notorio de cada entrevista. Se sacaron 10 insights de las entrevistas. De esta manera logramos analizar las respuestas más subjetivas. Para terminar, utilizamos fuentes secundarias para complementar nuestra investigación. Investigamos en redes sociales como Instagram, TikTok, Tumblr y Twitter, investigando 6 publicaciones del tema de la religión, para comprender las personas que publican y reaccionan. Nuestra primera hipótesis es si el ambiente social de los alumnos del TEC de Monterrey tiene un impacto sobre sus creencias religiosas. Esta hipótesis cumple con el objetivo de comprobar si el pensamiento racional o intuitivo es influenciado por su religión. La hipótesis fue comprobada verdadera, mediante el método de investigación cualitativo, mediante las entrevistas que se realizaron uno a uno, por el método de investigación cuantitativo y las encuestas realizadas en línea. Analizando los resultados de estos, logramos observar que nuestra población, cuando al ser cuestionada con preguntas que lograrán comprobar la hipótesis, responden que sus relaciones sociales no afectan sus creencias religiosas.
En las preguntas de la encuesta logramos ver que la mayoría de personas crecieron en un entorno religioso, aunque esto puede indicar que sus creencias religiosas se ven afectadas por las personas que los rodean. Las respuestas de las entrevistas lograron ver que todas las personas llegaron a su propia posición religiosa por su cuenta, sin la influencia de factores externos, aunque para algunos la religión fue introducida a sus vidas por familia o conocidos. Las mismas personas, a base de sus experiencias de vida, llegaron a sus propias conclusiones y posiciones religiosas. Otras preguntas que soportan como evidencia para la hipótesis es una pregunta de la encuesta donde se les preguntó a los contestantes si alguna vez en su vida habían cuestionado o si estaban cuestionando su religión, con la mayoría de contestantes respondiendo que sí, comúnmente. Con esto dicho, se puede ver por qué el objetivo está relacionado. Logramos comprender que el pensamiento racional e intuitivo sí afecta a las decisiones religiosas por cada persona decidiendo su creencia. Nuestra segunda hipótesis es: los estudiantes no creyentes del Tecnológico de Monterrey suelen ser más racionales a diferencia de los estudiantes creyentes que suelen ser más intuitivos. El objetivo es comprender si el pensamiento racional o intuitivo se debe a la religión que practican o también sus acciones y decisiones se basan específicamente en la religión que llevan y lo que les permite o no les permite. Con estas ideas queremos saber si la elección de una religión de una persona depende también de cómo se lleva esta religión en su día a día. Esta hipótesis fue comprobada como falsa. Después de analizar todos los datos de nuestra investigación, los resultados no comprobaron nada que señale que la hipótesis sea correcta. Los entrevistados son por la mayoría estudiantes de estudios creativos, pero sin embargo había ingenieros, médicos y licenciados, los cuales algunos de estos eran creyentes de alguna religión. En la investigación que realizamos habíamos agregado una pregunta donde se le cuestionaba a las personas que contestaron si en algún momento habían dudado de su religión o la religión en general, con el 81% de personas diciendo que sí. Dentro de este porcentaje hay personas que aún creen en la religión, y esto demuestra que la capacidad de razonamiento no solo ocurre en personas no creyentes, sino con personas creyentes habiendo dudado con su capacidad de razonamiento y no solo creyendo en lo que les inculca su familia. En otra pregunta de nuestra encuesta se les cuestionó a las personas si creen que la religión afecta las decisiones morales de los jóvenes, pudiendo ser afectados para bien o para mal por estas decisiones, la mayoría afirmando que sí. Y llegamos a la conclusión de que la religión no afecta las decisiones razonables, pero sí las morales. Por último, la tercera hipótesis es: las experiencias del estudiante del TEC de Monterrey tienen un impacto directo en la permanencia o cambio de religión de este. Esto se relaciona directamente al objetivo de saber cómo el círculo social del estudiante afecta su religión. Esto es para saber, pues, cómo las figuras de su vida afectan sus creencias y viceversa, cómo su religión afecta su entorno. Esta hipótesis se comprobó verdadera. Entre las encuestas y entrevistas se vio en varias preguntas realizadas que muchos de los encuestados ven su religión como una consecuencia directa de sus decisiones y experiencias de vida. En una pregunta del cuestionario dice: ¿qué tanto crees que tener una religión te ha ayudado a encontrar un sentido o propósito en tu vida? Con los encuestados respondiendo del 1 al 5, 1 siendo nada, 5 siendo mucho. Esta pregunta recibió varias respuestas muy variadas, con la media siendo de 3.125 y la mediana 3, y la moda igual 3. Los resultados se dieron de esta manera, demostrando cómo la religión afecta a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Otras preguntas, como lo es: ¿alguna vez has dudado de tu religión?, están relacionadas, ya que elabora mucho en cómo una persona percibe el mundo y si esto es debido a la religión y su relación con esta. Ya he visto todas nuestras hipótesis y una vez analizadas nuestras respuestas obtenidas mediante nuestra investigación, queremos proponer una solución a la problemática, entender el por qué las personas escogen o se identifican con X o Y religión. Las personas escogen una religión o no gracias a sus experiencias de vida o entorno, ya sea que todo su entorno social y familiar sea religioso, lo cual los lleva a practicar esa religión, o que las experiencias que han vivido los llevan a alejarse o acercarse o fortalecer su relación con la religión. En conclusión, la religión es un concepto principalmente social que se practica por millones de personas a lo largo y ancho de todo el planeta, con personas muy arraigadas a la religión o personas totalmente separadas de esta. La religión influye en tu vida o cómo se percibe la vida y tus decisiones, mientras que tu entorno influye en la religión que practicas o no.
con la mayoría de personas respetando las decisiones de otras. Hola, yo soy Mildred Garza y a mí me interesó mucho el tema de la relación entre instituto y religión y cómo se manejaba entre los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y me alegró mucho recibir respuestas muy diversas al respecto, porque pues esto me hizo pensar que cada quien cree en la religión como decide y no todos la practican de una sola manera, o no todos se rigen por una sola norma que está preestablecida. Hola, yo soy Uriel Hernández y lo que más me llamó la atención de este tema al momento de ejecutar la investigación fue ver las diversas respuestas que recibimos por parte de todos los entrevistados y los resultados de las encuestas, debido a que hay bastante variación entre bastante gente que se considera no creyente en la religión, y lo curioso que es el dato de que todos crecieron en un entorno religioso, un entorno católico, y todos han ido desarrollando un pensamiento propio para poder regir su propia religión y creencia. Hola, soy Kay Ruiz y desde el principio del periodo, cuando empezaron a salir los temas de los cuales podríamos investigar, el que más me llamó la atención fue el tema de la religión, ya que lo considero un tema muy interesante que tiene diversas opiniones y habrá mucho debate. El saber específicamente cómo los estudiantes llevan esta convivencia de su vida espiritual y su vida académica se me hizo interesante de saber, también en cómo se desarrolla su creencia o en lo que creen o no creen, y cómo es que viven esto a base en su vida académica. Es un tema muy interesante, la verdad, ya que no tomamos mucho en cuenta lo que pueden permitir o no permitir ciertas religiones y qué tanto le afecta a una persona que es muy religiosa o no muy religiosa. Este tema no podía decir que tenía conocimiento, pero ahora no tanto como yo creía, y se me hizo una experiencia que me amplió mucho mi modo de ver ese tema. Mi nombre es Santiago Guerrero y cuando empecé el curso de esta materia, recuerdo yo propuse el tema de la investigación, en parte porque considero que hablar y preguntar sobre la religión a otras personas llega a ser muy importante para nuestro propio crecimiento intelectual. Escuchar y comprender puntos de vista diferentes al tuyo nos ayuda a mejorar nuestras capacidades de comprensión del mundo, y a lo largo de esta investigación no solo comprobó lo contrario. Considero que